Yo tengo un mantra que me repito todos los días, o sea, haciendo más de lo mismo no vamos a lograr los cambios que esperamos. O sea, las proyecciones económicas se hacen con las reglas del juego que tenemos vigentes. Y nosotros nos hemos puesto una ambición, yo creo, una meta a lograr, que no se logra solo desde el sector empresarial. Este es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, donde el Estado tiene que cumplir un rol, la empresa privada tiene que cumplir otro, la sociedad en su conjunto tiene que también estar muy atenta de que estas cosas pasen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín toda la semana estamos acá intentando entender hacia dónde va el planeta, cuáles son los fenómenos locales, globales que le van dando forma a la sociedad. Y el día de hoy vamos a hablar de empresas con justamente la presidenta de la SOFOFA, uno de de los gremios más relevantes empresariales de Chile. Daniel, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Siempre me preguntas cómo ves este capítulo. Hoy día, buen capítulo, tenemos una tremenda invitada con una visión no solo autorizada, sino que además hubo 3 o 4 puntos que tocó que yo no me los esperaba, que tremendamente interesante, del rol de la empresa, de cómo la empresa debe ganarse la confianza del resto de la sociedad civil. Así que tenemos una conversación súper interesante, no solamente de presente, sino que obviamente de futuro. Así que muy contento con el capítulo que tenemos al frente nuestro, Tomás. Y sobre todo a mí me gustó la conversación con Rosario Navarro porque fue una conversación como muy sincera, fue muy de a pie. No fue como cuando de repente uno se encuentra con ciertos representantes gremiales o políticos que son muy diplomáticos, son muy formales o como que dicen solamente lo que es políticamente correcto. Rosario como que fue, dijo las cosas por su nombre, dijo las cosas como son, como dijiste, planteó cosas de futuro, planteó críticas, planteó oportunidades, dio vuelta a algunas como concepciones que normalmente uno podría tener sobre la empresa o el mundo empresarial. Y nada, fue una conversación que creo que vale mucho la pena y aporta mucho al debate. Es que por eso, es que yo quiero adelantar, dijo un par de veces, voy a ser muy sincera en lo que voy a decir. Y cuando se parte así, la verdad que uno puede estar de acuerdo o no, pero es súper interesante ver la visión, no solamente este tipo de figuras públicas a veces está un poco seteada para dar las respuestas políticamente correctas, pero Rosario fue muy honesta, nos dio su visión respecto a las cosas, así que, y de manera además súper bien estructurada, bien hilada, con buenos argumentos, así que creo que tenemos gran capítulo. Dicho eso, queridos, como siempre, antes de ir de lleno a la entrevista, no se les olvide ponernos un like, un seguirnos en su plataforma de podcast favorito, recomendarle este podcast a algún amigo, lo que ustedes quieran. Dennos una mano, porque la verdad es que, como siempre dice Daniel, para no hablar solamente de la contingencia, de la noticia popular del día de hoy y de muchas veces cosas que atacan nuestra amígdala y captan nuestra atención, para poder conversar de estos temas tal vez más profundos, más de largo plazo, más estructurantes, dennos una mano y denle seguir, pero sobre todo, bueno, y un aplauso especial para quienes son nuestros Patreon. Daniel. Sí, eso mismo, estaba pensando sumar eso, porque la verdad que tenemos un agradecimiento profundo a este grupo creciente de personas que nos están apoyando con una pequeña contribución, que creen en nuestro proyecto, que creen que este tipo de temas deben ser hablados y deben ser realmente expandidos, esta manera de pensar un poquito más racional, un poquito más de largo plazo. Así que gracias especiales a los patrios que se unieron esta semana, en el último par de días. Cris Cortés, muchas gracias, y Cristian Vivanco. Así que un abrazo para la, de nuevo, creciente comunidad de Patreons que nos apoyan y que en este espíritu que tenemos de mirar hacia el futuro y de tener conversaciones que valgan la pena. Bueno, vamos con la entrevista a Rosario Navarro, presidenta de Sofofa. Queridos, un detallito que se nos olvidó contar. En este emprendimiento, en estas ganas de que efectivamente este podcast siga creciendo, sea más sustentable, podamos tener una comunidad más grande, no nos queda otra que tratar de hacerlo más sustentable y por lo tanto nos unimos a algo que se llama Patreon. Yo encuentro que lo más entretenido es que podamos tener una comunidad directa donde conversemos y vayamos definiendo las pautas. Y vamos diciendo de qué conversar y ustedes nos vayan ayudando a decir, oye, este es el tema de esta semana, este es el ángulo, estos temas tenemos que abordarlo, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la gran invitación, ser parte de esto. Y lo mismo, si se quieren poner con un par de luquitas o un par de dólares, van a ser muy bien agradecidas.
No van a ser para nosotros, van a ser simplemente para la producción. Y eso. Bueno, queridos, un abrazo a todos. Que tengan una muy buena semana. Hola Tomás, hola Daniel. Mi nombre es Rosario Navarro. Soy mujer, madre, hermana de muchos hermanos, 7 hermanos. Tal vez algo de eso va a salir hoy día en la conversa. Una mujer que apasionada por el mundo de la tecnología, de la innovación, pero también del desarrollo del capital humano. Hoy día estoy en el rol de presidir la SOFOFA, un, un gremio, el gremio, yo diría, más importante del país, de más de 141 años y la primera mujer presidenta de la SOFOFA, así que orgullosa de poder estar en este rol y una convencida que la labor gremial cumple una tarea fundamental en la construcción de sociedad y también es un pilar también importantísimo para el crecimiento del país. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más quieres saber de mí? No, está perfecto. Muy buena introducción. Y de hecho, agarrándome de ella, me encantaría entender cómo fue que Rosario Navarro terminó como la primera presidenta de la SOFOFA. ¿Cuál fue tu recorrido y cuál después fue tu motivación para, para tomar esa posta y esa responsabilidad? Mira, te cuento, yo tengo un camino a lo mejor medio atípico, soy licenciada en estética, estudié historia antes de la licenciatura y la verdad es que de muy temprano me dediqué al mundo de la educación, trabajé casi 10 años en la Universidad Andrés Bello en temas de innovación, en temas de plataformas educativas, siempre con una creencia que la tecnología iba a democratizar el acceso a la educación y muy agradecida también de ese camino cuando las universidades privadas estaban abriéndole las oportunidades a muchas familias que eran a lo mejor la primera vez que tenían acceso a la educación superior. Después salté a la Fundación Chile, también un súper lugar donde estar, aprender y donde pude poner en práctica todo este know-how de el mundo de las tecnologías y también un espacio de mucha libertad, de mucha creatividad para vincular el mundo de la empresa, pero también con soluciones que tuvieran efectos y escalabilidad en el mundo de lo público. Ahí yo te diría que me fui enamorando de ese bichito de cómo la relación del mundo privado, la colaboración público-privada hacen diferencias profundas y por una deformación tal vez familiar, tú sabes, yo tengo un padre empresario, emprendedor. Cuando mi madre fallece el año 2012, mi papá dio un paso al costado en muchas de las empresas y me tocó asumir también y entrar al directorio de Sonda, lo que me hizo ser una de las mujeres más jóvenes y de las pocas mujeres que estábamos en directorios de empresas IPSA. Y fue ahí cuando Bernardo Larraín, que iba a ser, ya era consejero de la SOFOFA, me convidó a presentarme a ser consejera de SOFOFA. Me dijo, ¿por qué no te postulas? Necesitamos más mujeres, necesitamos además una mirada de la empresa más innovadora y sería súper buen elemento para aportar al consejo de la SOFOFA. Y como los que me conocen saben que yo cuando me meto en serio. Yo ya había participado en la labor gremial en ACTI, me había encantado todo lo que se puede hacer de la labor gremial. Decidí postularme, quedé como consejera, bueno, y ahí parte esta historia de amor con la SOFOFA, un lugar que me ha permitido, yo creo, comprender desafíos profundos que estamos viviendo como empresa, pero también un lugar donde se pueden desplegar múltiples talentos, donde hay una comunidad de consejeros enorme, donde tenemos muchas empresas socias, más de 160 empresas socias, tenemos una capilaridad territorial del norte al sur, muchos gremios regionales, muchos gremios sectoriales, entonces la verdad fui dándome cuenta del potencial que tenía este gremio y cuando se dio la oportunidad hace un año de presentar la candidatura de esta mesa, que fue también eso, yo creo, algo bastante novedoso. Siempre ha habido una mesa en la SOFOFA con 2 vicepresidencias, pero el que nosotros propusiéramos esta triada previa a las elecciones, donde veíamos cada uno aporta con conocimiento, con know-how distinto y donde planteábamos un gremio más abierto, un gremio más dialogante, donde la participación de los consejeros se hacía sumamente necesaria. Yo creo que esa propuesta fue atractiva y hoy estoy presidiendo este gremio con también bastantes desafíos por delante. Tenemos una agenda bien ambiciosa, pero así fue la historia. Larga, de camino de bastante esfuerzo, pero también muy entusiasmada con la labor que puede hacer un gremio como la SOMO y el aporte que hace al país. Oye, Rosario, bueno, primero que nada quería felicitarte por esta trayectoria, por la posición y sobre todo por este aporte al país. Entonces,
Mi primera pregunta es como la de cajón, pero sobre la cual queremos construir, pero la pregunta tiene siempre, cuando yo pregunto, tiene algún tweak. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la empresa en la sociedad? Pero ahí yo quería entender además, porque hay algunos que creo yo relativamente obvios. Yo soy un convencido que la tecnología es lo que mueve a la sociedad adelante. Llevamos 200 años con las empresas siendo protagonistas en esta implementación de tecnología. Pero creo que la empresa también tiene un rol social que trasciende la pura producción, y hay algunos valores o algunas cosas que consideramos importantes como sociedad donde la empresa puede ayudar. Entonces, en tu visión, ¿cuál es el rol o cuál es la contribución que puede hacer la empresa, el empresariado al desarrollo en general de un país? A ver, yo creo que la empresa es un motor fundamental que moviliza a la economía, que moviliza a la sociedad, que moviliza al mundo. O sea, el motor, los valores que mueven a alguien que emprende, que construye una empresa, que decide empujar un sueño, llevarlo a cabo, la resiliencia, la capacidad de levantarte temprano, de llevar a cabo un sueño, de convencer a otros de que te pongan capital, de que trabajen contigo día a día. O sea, yo creo que ese motor que está por detrás de los valores que, que compartimos, los que hemos hecho empresa, lo que hemos estado en el mundo de las empresas es muy transformador. Y ese motor, cuando se pone al servicio de la sociedad, creo que realmente transforma realidades. O sea, yo les comento esto porque soy convencida de que las empresas cumplimos un rol económico, obviamente fundamental. Si una empresa no le va bien, no va a poder cumplir con lo otro. Y esto de los ESG, que a veces se manosea tanto, que dicen, oye, el valor económico, el social, pero también el ambiental que genera la relación con las comunidades, es profundo porque es la llave para que podamos operar. O sea, sin esos componentes, las empresas del siglo XXI no existiríamos. ¿Y por qué menciono esto de las empresas del siglo XXI? Yo creo que la historia de la empresa es bastante nueva en la historia de la humanidad. Tú miras, no sé, las grandes empresas, más de 200 años, 300 años, como idea de empresa, no existían. Y en ese constructo, las primeras empresas cuando se van fundando en torno a una comunidad generaban empleo, muchas de ellas además ponían viviendas alrededor, o sea, aprovechaban de un caserío cercano, estaban muy vinculadas al mundo de la educación. Pero el siglo XX fue un siglo de crecimiento exponencial, un siglo donde las empresas se transformaron en grandes corporaciones y estas grandes corporaciones iban como caballo buscando esta necesidad imperante de crecer. Y yo creo que tuvimos un pivote que nos cambió las piedras fundantes de qué es la empresa. Uno de ellos, y esa disrupción profunda, yo creo que fue una disrupción tecnológica. También tuvimos una disrupción sanitaria, no hay que hacerse los lesos. O sea, el efecto que tuvo el COVID en cuáles son los principios fundantes de por qué hacemos las cosas, no solo la empresa, de por qué nos movilizamos. Yo creo que también fue un jaque mate a cómo entendíamos la sociedad, pero también estamos viviendo un siglo de la desconfianza en las instituciones, de las desconfianzas en la iglesia, en muchos actores sociales, y donde la empresa ha tenido que cumplir un rol que antes cumplían las iglesias, tal vez, o que cumplían la política. Hoy día la empresa, si bien tú miras la confianza empresarial, sigue siendo baja, el 50%. En general en el mundo, las empresas han recuperado post pandemia la reputación que tienen o la confianza en que la ciudadanía tiene en ellas versus otras instituciones. ¿Y por qué? Porque las empresas resolvemos, porque las empresas nos movemos desde el hacer. Cuando tú dices voy a hacer zapatos y los zapatos cumplen con la comodidad que tú dijiste que iban a tener, la gente cree en ti. Y es por eso que es muy importante cuando tú entiendes ese rol social de la empresa, que tiene que ver con cumplir la promesa que hiciste, pero también vincularte de forma súper sana con tus trabajadores, con tus comunidades, teniendo gobiernos corporativos robustos, sanos, pero también haciéndose cargo como de la cadena global, tu relación con las pymes, con el medio ambiente y con el entorno. Y si abrazas o no la innovación, porque si no vaya a estar destinado a morir y tu empresa no va a poder seguir cumpliendo con ese rol tan importante que tiene la sociedad hoy. Oye, Rosario, o sea, me encanta la reflexión que estás haciendo. Va en una línea como bien interesante donde sale, por decirlo así, del reduccionismo de la empresa que solamente tiene que ser rentable, entendiendo de que toda empresa necesita ser rentable como todas las personas necesitamos respirar, ¿cierto? Pero no vivimos para respirar.
Pero la pregunta es, tú de alguna manera lo insinuaste, y es que después de una pandemia, después de los cambios tecnológicos de la última década, ¿cómo cambia, por decirlo así, el juego o la estrategia de la empresa hacia futuro? Es decir, cuando tú dices que justamente juega un rol más social, cuando un país tiene desafíos de crecimiento, cuando un continente como Latinoamérica tiene desafíos de desarrollo, ¿cómo puede ser esa estrategia de la empresa diferente y cómo tal vez se ve forzada a que sea diferente porque tal vez los consumidores le exigen cosas diferentes, las comunidades le exigen cosas diferentes y tal vez es un cambio relevante a la escuela de management de los años 80? O sea, claramente tú pones un punto que es bien pivote en la discusión hoy. O sea, ¿cuánto de la empresa está mirando el presente, cuánto está mirando el futuro? Somos capaces de entender que estamos en un cambio generacional profundo, donde tenemos trabajadores de distintas generaciones al mismo tiempo en la empresa. Entonces, hacernos esas preguntas yo creo que es fundamental para entender cuál es el desafío que estamos viviendo. Y si queremos ser rentables y sostenibles en el tiempo, si no nos hacemos y no entendemos este rol público, primero que nada, y este rol social, la empresa va a estar como destinada al fracaso. Y a nosotros en Sofofa nos interesa que a las empresas les vaya bien, que sea un buen negocio, querer hacer empresas y querer hacer empresas en Chile. Y ahí yo te diría que obviamente hay muchos factores que están en juego. Claramente el entorno tiene un efecto importantísimo a la hora de hacer negocios. Cuando tú miras cuáles han sido las condiciones para invertir en Chile hoy, siempre hay preocupación de decir, oye, la inversión está un poquito estancada, si bien la inversión extranjera ha crecido en el país, ha cambiado de manos el capital, porque son las mismas empresas que antes estaban en manos de capital chileno y ahora que pasaron a manos de capital extranjero. Pero yo me hago la pregunta, el capital finalmente va o los recursos van y se instalan donde tienen las mejores condiciones. Hoy día hacer negocios en Chile se ha vuelto más engorroso porque tenemos un sistema de permisología complejo, porque además la inestabilidad política de los últimos 4 o 5 años generaron ciertas, como yo diría, incertidumbres, pero al mismo tiempo tenemos tremendas oportunidades. O sea, Chile hoy día, cuando tú recorres el mundo, y ves todos los raw materials o las materias primas fundamentales para la transición energética que tenemos como país, el litio, el cobre, las energías renovables no convencionales, o sea, el potencial eólico, pero el potencial solar, las tierras raras. O sea, tú dices, Chile hoy día está como en el ojo de los inversionistas internacionales porque nos ven como un país donde, en el balneario, además que nos ubicamos en el barrio que estamos, de las mejores condiciones para venir a invertir, pero además porque tenemos a las personas, tenemos los recursos, las materias primas y tenemos elementos que son fundantes para el desarrollo de nuevas industrias. Y tú me decís como, todavía existe esta como dicotomía en Chile de cuánto seguimos siendo rentables con las industrias que ya son de clase mundial. O sea, yo digo, yo me enorgullezco de ver empresas robustas, gigantes en Chile, desde la minería, que no tiene nada que envidiarle a minería en otros lugares del mundo, la industria forestal, la industria de alimentos, la industria de energía, que son industrias bastante tradicionales en Chile. Pero también hemos empezado a explorar otras industrias, las industrias tecnológicas, la industria de la biotech. O sea, Chile hoy día está creando nuevas empresas, nuevas industrias y tenemos que hacer que se quieran quedar aquí y que no, lo que está pasando es que muchos parten con el capital semilla en Chile, pero después se van a otras economías y no generan valor local. Entonces, yo creo que las preguntas que ustedes me están haciendo, ¿qué cambió? ¿Qué está cambiando? ¿Y qué tenemos que hacer para no perder el camino recorrido? Tiene que ver con anticiparse, mirar al futuro, pero también hacerse cargo del hoy, que es ser empresas que tengan conciencia del efecto que tienen en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía y en el mundo. Sí, yo la verdad que mientras hablaba yo estaba pensando la Y tú siguiente dijiste algo que me pregunta y gustó, los trabajadores. Yo creo que eso tampoco hay que descuidarlo. perfecto. Oye, Rosario, mientras hablaba, a mí se me ocurrían preguntas y las ibas contestando. Era casi como que yo te iba a preguntar y ibas con el desarrollo de tu respuesta contestando, pero en ese sentido yo estoy muy interesado en el futuro y partiría por el futuro de corto plazo, de este 2024. Tú, como has comentado, tuvimos décadas muy positivas, tuvimos crecimiento 6, creo que 7% incluso, y claramente no nos hemos estancado.
Yo te he visto en la prensa declarar como, y yo creo que es optimista, pero es un optimismo racional de alcanzar, de alcanzar un 4%. Entonces, claro, acá más que tomar mi posición es como, ¿cuál es tu reflexión de cómo se puede llegar a ese 4%? ¿Cuán realista es? ¿Y qué cosas hay que definitivamente o ideas dejar atrás en pos de este futuro? No solamente de la empresa tal vez, ¿ah? Sino que en general como país y como estos diferentes estamentos que creo que, no quiero dar una respuesta, pero tenemos que unirnos juntos en esta visión de un país que crece y un país que avanza y que finalmente es algo que impacta el bienestar de nuestros ciudadanos. A ver, yo tengo un mantra que me repito todos los días. O sea, haciendo más de lo mismo, no vamos a lograr los cambios que esperamos. O sea, las proyecciones económicas se hacen con las reglas del juego que tenemos vigentes. Y nosotros nos hemos puesto una ambición, yo creo, una meta a lograr, que no se logra solo desde el sector empresarial. Este es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, donde el Estado tiene que cumplir un rol, la empresa privada tiene que cumplir otro, la sociedad en su conjunto tiene que también estar muy atenta de que estas cosas pasen. Hay habilitantes que son fundantes. Si nosotros seguimos teniendo el nivel de inseguridad que tenemos, los costos asociados al crimen organizado, y algo que en Chile no existía. O sea, hoy día tú ves el crimen organizado operando en bandas delictuales que generan costos altísimos, son equivalentes a casi 3 puntos del PIB. Yo creo que si no resolvemos eso o no nos hacemos cargo de esto como sociedad, vamos a seguir como hipotecando la inversión futura. Segundo, tenemos un sistema de permisos y una certeza jurídica que en el pasado había funcionado. O sea, Chile siempre ha sido un país confiable, tiene políticas de Estado que perduran en el tiempo, pero hoy nos tenemos que hacer cargo del desafío de modernizar los sistemas, meterle más sistemas, más tecnología, tener interoperabilidad entre los distintos sistemas del Estado para tener un sistema menos engorroso, más eficiente y permisos que estén acordes a los desafíos del mundo. Yo no estoy diciendo que hay que bajar los estándares, todo lo contrario, busquemos estándares comunes, pero pongamos estándares. Eso nos va a permitir tener las certezas a la hora de querer invertir, cuáles van a ser las reglas del juego que van a operar para poder llevar a cabo esa inversión. Y esto corre para el hidrógeno, esto corre para un data center, esto corre para una empresa de agroalimentos. Cualquier empresa tiene que pasar por este sistema engorroso. Piensa que una desaladora en Chile se demora 11 años en entrar en operación, solo por los trámites que tiene que seguir. Entonces, ese segundo factor hay que hacerse cargo. Yo diría que también hay un factor que pasa medio colado y que cuesta hablarlo, porque nunca es fácil hablar de bajar impuestos. Somos convencidos aquí en Sofofa de que el impuesto de primera categoría en Chile es sumamente alto. Nosotros tenemos el impuesto de primera categoría más alto de la OCDE, uno de los más altos de la OCDE, del 27%. Y hemos dicho insistentemente que si bajamos el impuesto de primera categoría al promedio OCDE, que es un 23%, permitiríamos atraer nuevas inversiones. ¿Y por qué no poner también el impuesto total al capital, como lo tiene el impuesto que paga un extranjero en Chile del 35%? Y eso aceleraría enormemente, inyectaría nuevos recursos para invertir. Si eso es lo que hay que volver a recuperar, la capacidad de invertir. Ese yo diría que es como la mesa base, poner el mantel, los platos, los cubiertos. Pero hay otros factores que tú mencionas, yo creo que ahí se esbozan. Uno es cuánto de las disrupciones tecnológicas que están ocurriendo van a de verdad movilizar la productividad y la innovación. La inteligencia artificial está cambiando la forma que entendemos el mundo. La inteligencia artificial no solo va a automatizar y va a permitir que tengamos pegas más relevantes de lo humano, pero va a reemplazar pegas humanas. Entonces, ¿cómo estamos preparando? Ahí viene el segundo, yo diría, el segundo factor que hay que hacernos cargo, que es cómo estamos preparando al talento que va a ser necesario para los desafíos empresariales de futuro. Y el talento que tiene que ver con la educación y el talento que tiene que ver con la reconversión y reskilling. Todo el upskilling y el reskilling yo creo que es un tema gigante que podemos abrir después, más adelante, para hacernos cargo. Y el tercero son factores vinculados bueno, al cambio climático, a la circularidad, a los desafíos que tenemos como humanidad de temas tan fundantes como va a haber más lluvia, estos fenómenos, no sé si estuvieron atentos a lo que pasó la semana pasada en Chile, lluvias y vientos extremos que se volaron la mitad de los árboles y se cayeron en los cables, o sea, ¿me entendí? O sea, hay que hacerse cargo que estamos viviendo además factores climáticos, factores ambientales, que si no nos resolvemos o si no nos encaminamos a resolverlo,
también estamos haciéndole un flaco favor a la manera en que se hacen empresas en Chile y en el mundo. Rosario, la verdad es que planteaste un montón de temas que son tremendos. Muchos de ellos son los que abocamos este podcast en términos de las grandes tendencias y cómo se están dando las cosas. Y la pregunta entonces es, dado que son temas tan grandes, me imagino que también le queda grande a las empresas solas. Es decir, de una u otra manera se necesita una cierta coordinación con el Estado, con los gobiernos. ¿Cómo sucede eso? Es decir, aquí hay como dos preguntas. Una, ¿qué pasa desde el mundo empresarial que muchas veces decía, no, yo no tengo que meterme en temas sociales porque la verdad es que mi rol como empresa está bien mandatado por mi accionista, pero tú, como bien dices, para poder jugar en una mejor cancha, para poder crecer, para poder resolver un montón de obstáculos, uno necesita coordinarse. Y ahí viene la segunda pregunta, o sea, es decir, la primera tiene más que ver como con una posición, si lo queremos así, valórica, ideológica o de principios de cómo uno se para frente al Estado. Y la segunda es, bueno, ¿cómo se hace en términos donde tal vez muchas veces es ingrato escuchar a la empresa o al empresariado o a las asociaciones gremiales hablar de política pública, hablar de cambios necesarios? ¿Cómo se da ese juego? A ver, yo creo que la respuesta es con gremios. Los gremios son para eso. Históricamente yo creo que hay como un mito urbano de que los gremios es un lugar donde la gente habla en difícil, cosas complejas y que está poco conectada con la realidad. Y yo quiero desmitificar ese mito. El gremio es un lugar de aprendizaje, de encuentro profundo, o sea, y donde qué mejor cuando tú tienes distintas realidades, distintas industrias, distintos contextos, ponerlos sobre la mesa y desafiarse a resolverlos colaborativamente. Yo creo que eso es lo más bonito que tiene un gremio. Yo siempre digo que el gremio tiene un rol ambidiestro, un rol que tiene una tarea importante de vinculación y de incidir en lo público. Y ahí es donde respondo un poco a tu primera parte de la pregunta. Nos tenemos que vincular con el gobierno de turno. Los gremios no hacemos política partidista, pero sí tenemos una incidencia en lo político. Y es por eso que tratamos de mirar dónde están los altos estándares, cómo podemos movilizar políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, cómo nos hacemos cargo de desafíos sociales como el mercado laboral, las condiciones laborales, pero también cómo nos relacionamos con la economía circular. Y todo eso pasa por buenas políticas públicas. Y ese ha sido un rol histórico en los gremios. Pero también está el otro brazo, que yo digo que es el brazo derecho, en mi caso que soy diestra, que es mi brazo derecho más musculoso, que es la capacidad de decidir. Cuando tú estás dentro de una empresa, tomas decisiones día a día, como ejecutivo, como director, como dueño, como persona que trabaja en la empresa. Y la capacidad de decidir cuando es informada, cuando tiene conocimiento, cuando hay data por detrás y cuando además la planteo colaborativamente, tiene un impacto enorme. Entonces nosotros, ponte tú, te pongo un caso, tenemos el hub de la Sofofa. El Sofofa Hub ha puesto ciertos desafíos en circularidad, en eficiencia frente a la escasez hídrica, y cuando tú pones los desafíos, tratamos obviamente que los desafíos no hayan empresas que compitan. Entonces hay una minera y está sentada al lado de una empresa de agro con una de energía. Entonces, resolver desafíos comunes, mirando la innovación, nosotros usamos el método como de Venture Client. Entonces, vamos a buscar soluciones around the world que pueden ir a resolver esos dolores. Colaborativamente es más eficiente, los costos son mucho más acotados y además el impacto que tú puedes generar es enormemente mayor. Y lo mismo pasa en el desafíos vinculados al mundo del trabajo, en desafíos vinculados al mundo de los clientes, los proveedores locales. Te mueres, lo que hemos sacado hace pocas semanas, sacamos un manual de buenas prácticas para las pymes, porque yo siempre tomo no sé si estaba y Tomás una vez que comentaron como la empresa del siglo XX hubiera actuado muy distinto en la pandemia de lo que actuaron las empresas del siglo XXI. Y te voy a poner el ejemplo. La empresa del siglo XX hubiera estado con los colmillos así, viendo un wounded animal, y hubiera dicho, ¿a qué me voy a ir a comer rápido para meterme ese know-how para adentro? Versus, yo creo que muchas de las empresas aprendimos que ser un buen samaritano convenía, permitía que estas cadenas de valor global funcionaran, porque si yo dependo de una mediana empresa que me provee ciertos servicios y esa mediana empresa depende de una pyme chiquitita que tiene un desarrollo local específico en no sé qué región, y a esa pyme le fue mal, me quedo sin las colaciones para que mis trabajadores tengan ese día pega. Entonces, ¿cachai? Que el encadenamiento es súper necesario y por eso elaboramos este manual de buenas prácticas, donde, ponte tú, levantamos las prácticas de CMPC con el desarrollo de proveedores locales, o el tema de ASA con la economía circular,
o relación de los trabajadores, ponte tú con Tres Montes, Luchetti, y no sé, trabajadores, o sea, o relación con las pymes que les otorgan crédito, empresas grandes que están otorgando crédito a pymes que no acceden o no están bancarizadas. Entonces, cuando tú empiezas a ver cuáles son esas buenas prácticas y las compartes, y sin esa suficiencia, oye, yo soy el más bacán, porque todos tenemos una patita coja, entonces yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Yo creo que eso es lo maravilloso que hacemos los gremios y cuando tú tienes, y todos los espacios colaborativos donde pones desafíos comunes y ves cómo resolverlos de mejor manera. Entonces, yo creo que la respuesta está por ahí, en tener un vínculo cercano con los gobiernos de turno, ir mostrándoles desde la evidencia y no desde el tufo. Yo creo que aquí siempre con data sobre la mesa, qué cosas funcionan, qué no, y también como para adentro, en el músculo del decidir, trabajamos colaborativamente con las empresas socias y transferimos ese know-how a nuestros gremios y al país. Oye, Rosario, y andando en esto, yo estoy súper de acuerdo, creo que la asociatividad es fundamental. Y recapitulando lo que decíamos antes, que para avanzar, para crecer al 4%, o para volver a tener el país que teníamos, necesitamos trabajar juntos. Y yo comparto contigo que esta como dicotomía entre capital y trabajo, que es tan clásica, no sé, del siglo XIX, XX, ya no es tan así, pero quería ver tu visión al respecto y cuál es la relación o cuál es la... Porque efectivamente creo que la empresa es el motor de la sociedad, pero si este motor no es capaz de convencer, de contar una narrativa, una historia, como a la Harari, una historia a todos los demás que nos convenza, la verdad que es difícil mover el auto entero que envuelve este motor. Entonces, ¿cómo ves tú la relación con el resto de la sociedad? En un sentido clásico sería con los trabajadores, pero con el resto de la sociedad, ¿cómo se convence, cómo se le cuenta una historia para que efectivamente este motor mueva al vehículo hacia adelante? A ver, comparto contigo, los seres humanos somos seres sociales, pero además tenemos un desarrollo cognitivo sumamente complejo. Las historias nos permiten hacer un engagement y finalmente cuando tú conoces a algo, lo respetas, al respetarlo lo quieres, lo cuidas y terminas transfiriendo esa confianza que es tan necesaria para poder desenvolverte en el mundo como persona, pero también como empresa. Y también es súper necesario para hacer política, para hacer todo, la confianza yo creo que es la base. Pero tal vez yo quiero hacerme cargo un poco de ciertos, no diría si errores, aprendizajes que hemos tenido en el camino. La responsabilidad social empresarial yo creo que le hizo mucho daño al mundo de la empresa porque transformó como en un checklist medio marquetero el hacer las cosas bien. Yo creo que si una empresa tiene convicción, tiene valores profundos, ahora le decimos propósito. La lata es que también en el propósito a veces se disfraza también un greenwashing, pero cuando tú haces las cosas bien, con un propósito claro, con una meta, y eso lo comunicas a tus trabajadores, que están convencidos que trabajan en un lugar que hace bien las cosas. Y eso además tu consumidor dice, no solo hacen buen marketing y me venden zapatos y no tengo idea, se me pone el ejemplo de zapatos, no sé por qué, porque me encanta, parece, pero tú ahí, Apple, no sé, o los iPhone, ponen nuevo iPhone 17 y esa es su campaña. No te dicen el más moderno, el unboxing más lindo, la cajita más brillante. No, te dicen iPhone 15, la mejor cámara, tantos megas de almacenaje. Y la propuesta de valor se cumple cuando tú usas el iPhone. Listo. Eso es cumplir lo que tú dijiste que ibas a hacer. Pero eso tiene miles de aristas para abajo. Y yo creo que lamentablemente hemos entrado después de, no sé si se acuerdan, en el 2019 que se firmó esta carta por los CEOs de Estados Unidos, el Business Roundtable, que hacía como un gran acuerdo marco de cómo se iban a hacer las empresas del futuro y los compromisos. Yo creo que después de la pandemia esto se enfrió un poco, estamos viviendo ciertos movimientos sociales, políticos, culturales que se han radicalizado enormemente y yo sí temo que, haya un revival para atrás, ¿cachai? Que volvamos como para una lógica empresarial más del siglo XX y por eso creo tan importante que no hay que dejar de decir lo que estamos hablando hoy, de la relevancia y la importancia, pero desde el hacer, no desde el discurso, desde el hacer con hechos concretos que impacta personas reales, que son nuestros trabajadores, nuestros consumidores, y siempre decimos aquí en Sofafá algo que es bien real, o sea, ¿quién comparte 24/7 con las personas comunes y corrientes? Somos las empresas. Un supermercado, una panadería, el que te provee el internet, el que te da o donde vaya a comprar a La Vega, el que te arregla el auto. O sea, son empresas medianas, pequeñas y grandes que conviven con los ciudadanos todos los días. Si la experiencia que esa empresa te otorga es positiva
y tengo un vínculo de confianza con ellos, claramente vamos a hacer las cosas bien. Si fallamos ahí, es gravísimo lo que se genera. Estimadas, estimados, este breve video es para pedirles no solo su apoyo, sino que para hacerles una invitación. Nos ha ido bien con el podcast. Estamos creciendo, cada vez más gente nos escribe y por eso hemos decidido dar el siguiente paso de profesionalización. Y para eso queremos pedirles su apoyo. Hemos abierto un Patreon donde pueden inscribirse no solamente para hacer algún apoyo en términos económicos que nos permita mejorar la producción, en traer más invitados, sino que principalmente, y aquí lo importante, para generar comunidad. La idea es que vayamos juntando un grupo de gente que realmente está interesada en tener esta mirada de futuro, en preocuparse de los temas realmente importantes y no las cosas del día a día. Que en esta comunidad todos juntos vayamos creando pautas, vayamos decidiendo los temas de los próximos capítulos y vamos decidiendo juntos cuáles son los temas que realmente vale la pena tratar, qué tipo de invitados deberíamos traer y así sucesivamente. Entonces, les hago esa invitación a todas y a todos, apóyennos, únanse y creemos juntos esta comunidad de emergente, el futuro hoy. Muchas gracias. No tengo nada más que decir que estoy completamente de acuerdo. Lástima no tener un poquito más de controversia en este podcast. Pero, y de hecho me encantó una frase, porque la verdad es que algo que lo he pensado durante muchos años, el tema de cómo este concepto de la responsabilidad social empresarial como que ya no va. Bien, y para mí ya no va porque de una u otra manera saca a la empresa de su centro, la saca de su core, la saca de... Es como que le dimos de una otra manera el rol de ser empresa y fundación. Y la empresa, por decirlo así, no es buena para ser fundación, es buena para ser No, empresa. Y cuando vamos a ser buena para ser empresa, lo que, refraseando un poco lo que tú dijiste, Rosario, para mí el tema de creas genuinamente valor o no. Y muchas veces a mí me ha tocado, estando en procesos de consultoría y proyectos de ese estilo, en que uno dice, oiga, pero es que usted no tiene que salir a decirle a la comunidad que usted es, comillas, un buen vecino porque regala cosas. o recicla papel y si uno tiene, no usa papel. Exacto, lo que usted tiene que salir a decirle es que usted es un buen vecino porque crea valor. Y como tú lo decías, Rosario, el producto que yo entrego es de lo que yo me debería sentir orgulloso y por lo tanto también jactarme. Y por lo tanto, si yo hago zapatos, me tengo que jactar que hago los mejores zapatos y le estoy dando, entre comillas, un muy buen deal, una muy buena propuesta de valor a mis clientes. Y lo que pasa mal, y ahí es donde tal vez muchas veces se cae en una, por decirlo así, la palabra es complacencia, justificación, es que no somos capaces de decir con sus palabras cuando alguien no está ofreciendo un buen producto o no está ofreciendo un buen trato y por lo tanto no está creando el valor que promete. Dicho eso, creo que ahora también, en el caso latinoamericano, tenemos el desafío tal vez de cómo creamos más valor. Dicho de otra forma, cómo innovamos más, cómo efectivamente abrazamos esa disrupción tecnológica y la transformamos en oportunidad, cómo generamos más mercados libres, cómo generamos más not-code, cómo generamos más, no sé si la palabra son solamente startups y unicornios, sino que también muchas veces pueden ser spin-offs de grandes empresas o cómo grandes empresas se transforman en referentes, ya sea por su cultura, por sus procesos, por sus operaciones. ¿Qué nos está faltando ahí, Rosario? ¿O qué ves tú que pueden ser los factores que hagan la diferencia en ese camino? A ver, de nuevo yo creo que caímos en palabras que se ponen de moda y que nos cuesta como encarnar. La innovación ocurre todos los días. No necesito tener una gerencia de innovación para innovar. Y en el ADN de hacer empresa, innovar es la clave. Yo siempre estoy innovando porque, me di cuenta que fíjate que mi competidor está haciendo algo, entonces voy a hacer una pequeña disrupción para cambiar el rumbo del vector y mejorar mi producto o mi servicio. Por ende, yo creo que hay que sacar ciertas palabras que han ido como a lo mejor enturbiando y asustando al mundo empresarial. Innovar es parte de tu ADN. Atrévete. Y para hacerlo, ¿qué se necesita? Práctica, o sea, hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que pilotear. Hay que desarrollar modelos colaborativos porque yo creo que innovar solo es mucho más complejo que cuando innovas con otros. Pero además, tienes que empezar a entender que esto requiere de una estrategia. Y la estrategia es top-down y bottom-up. Tienes que creer en tu talento. Muchas veces las innovaciones, nosotros hacemos esta gira, oye, nos vamos a ir a Silicon Valley. Oye, en la U de Conce se están haciendo unas cosas increíbles. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia Artificial espectacular. Hay ingenieros de primera en Chile, creámonos el cuento. Entonces, yo te digo como, a mí me gusta mucho ver cómo los grandes corporativos están armando sus áreas de venture.
Y el venture capital corporativo a veces puede ser un corporate venture que hace inversiones en fondos, puede ser lo más básico. El M&A también es una manera de hacer venture. Me atreví, oye, pero también hay miles de maneras de innovar. No existe un camino único. Hay que atreverse a estar explorando estos territorios. Entonces, yo saldría de la dicotomía que solo innova el emprendedor, que solo innova la startup tecnológica o la startup de biotech, la empresa cotidiana, la que hace, y te voy a poner un caso, la que hace tallarines todos los días, pasta, innova en las maquinarias que ocupa, en los procesos, en digitalizar, en tener robots autómatas que están moviendo y cargando sus cargas. O sea, tú te mueres. Yo visito empresas, trato de visitar lo más seguido empresas en Chile por mi pega en esta labor gremial y me sorprendo de la innovación que existe y lo desconocido que es. Te mueren las plantas que yo he ido de empresas de alimentos, de empresas de faenas mineras, de una complejidad y de una innovación profunda tecnológica. Entonces, dejemos de ser un poquito chaqueteros. Es verdad, hay que ir a mirar dónde ha resultado y quiénes lo están haciendo bien. Y obviamente Israel, UK, Finlandia, New Zealand son países que son interesantes, Corea, Singapur, son lugares que son interesantes ir a mirar lo que está pasando, pero también creámonos de que es posible hacerlo internamente. La inversión en I+D sigue siendo muy baja, yo creo que está un poquito subrepresentada porque es engorroso reportarlo y creo que aquí también la colaboración pública-privada es súper importante, lo que pasó con Startup Chile, que nos permitió tener unicornio por primera vez, un sueño que hace 10 años ni lo hubiéramos pensado. Es importante observar qué pasó ahí. A lo mejor hay que empezar a crear a Scale Up Chile, porque ahí es donde tenemos el desafío, cómo hacemos que estas startups crezcan y se transformen en grandes empresas. Y voy a tirar una que a lo mejor es un poquito más polémica. Salgamos del sesgo de que, o sea, de esta cuestión de que los emprendedores son bacanes y los empresarios son unos viejos fomes que fuman puro en una sala. No, todo emprendedor quiere ser un gran empresario. O sea, solo que en su etapa proto empresariales eres emprendedor y después eres un empresario, pero claramente el ADN que compartimos es el mismo. Entonces, a mí me carga decir, ay, no, yo soy emprendedor. Mira, yo tengo una empresa y me creo súper emprendedora, pero yo le digo empresa. Y de Max para mí es mi guagua, mi empresa, mi todo, estoy todo, trato, bueno, ahora me odian mis socios porque ya no estoy todo el día ahí, pero creo que si yo quisiera que se quedara chica, no me podría decir empresaria. Quiero que IDEMAX sea gigante, me encantaría que sea enorme, que esté en todas partes del mundo. Entonces, quedarse en el chiquitito, el emprendedor, sí está aquí ya porque la gente te quiere más, pero tenemos que creernos el cuento, tenemos que hablar de empresarios. Oye, muchas gracias por la sinceridad y yo creo que son el tipo de cosas que le dan sabor a este podcast y en general a las conversas, así que muchas gracias. También quería decirte que estoy súper de acuerdo con esa lógica de que en realidad cuando uno empieza las acciones son checklist, la verdad que eso está destinado al fracaso, o sea, como que tiene que haber una cosa cultural de fondo de verdad querer aportar, de verdad agregar valor a través de tus productos, de verdad También yo quería agregar ahí, Iván, interrumpirte, que también al hacer ese, al construir o al llevar a cabo tu producto, también ser súper responsable, digamos, y que y se nota cuando las empresas o cuando los empresarios realmente se lo creen y no están haciendo un check. Y en ese mismo sentido ahora, y estamos llegando al punto del podcast que a mí más me gusta, que esta mirada hacia el futuro que muchas veces no tiene respuestas obvias, pero sí tiene visiones. Y hemos tocado tangencialmente algunos de estos temas, pero quería yo saber tu visión, Rosario, de estos grandes cambios que podrían producir cambios bastante importantes en el rol de la empresa y en la manera que se enfrenta los temas empresariales, en particular inteligencia artificial, cambios geopolíticos que aquí también nos gustan. Entonces, esto obviamente no tiene una respuesta obvia ni clara, pero es tu visión hacia el futuro. ¿Cómo la SOFOFA está pensando? ¿Cómo tú estás pensando? ¿Cómo tú miras hacia el futuro? Los grandes cambios de inteligencia artificial, cambios de institucionalidad a nivel global, el futuro del trabajo, el futuro de las habilidades. Estoy muy interesado en saber tu visión. Bueno, pusiste un tema y me vaya a tener que excusar porque a mí el futuro me apasiona. Siempre digo, no somos futurólogos, no tenemos una bolita de cristal y que tú sabes, esto siempre es incierto, pero hay ciertas como mega tendencias que yo creo que es importante hacernos cargo y evaluar cómo en el fondo acompañamos a las empresas a pegarse ese salto. La disrupción y el cambio es una constante. Yo soy una convencida, no sé si será como mi lado más espiritual
que al final nada es permanente, tenemos que acostumbrarnos que el cambio va a ser esta constante. La inteligencia artificial, cuando tú de repente, yo me río, porque cuando le pregunté a alguien, oiga, ¿y usted usa la inteligencia artificial? No, no, todavía no. Amigo, el celular es inteligencia artificial. Todo lo que tú estás usando, no sé, tiene algún grado de inteligencia artificial por detrás. Entonces, está mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, desde Sofofa tenemos iniciativas bien potentes. Estamos en una alianza con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con lo TIC de la Sofofa, preparando a las gerencias en la inteligencia artificial para la buena toma de decisiones. Estamos además evaluando cómo medir productividad en las empresas que han incorporado la inteligencia artificial para anticiparnos y ver, mira, hay un efecto concreto en la productividad cuando tú incorporas ciertos elementos de inteligencia artificial, pero creemos que también esto tiene desde abajo, tenemos que estar formando los talentos para que se anticipen. Tenemos iniciativas vinculadas al hidrógeno verde, al uso de inteligencia artificial. Creemos que la educación técnica es prioritaria, que tenemos que tener buenos técnicos para Chile, para que la innovación también sea de Chile hacia el mundo. Hoy en día no puede ser que las centrales eólicas tengas que traer a técnicos polacos a instalarlas porque no tenemos el potencial, no tenemos las capacidades en Chile. En Chile, en los últimos 4 años, 36.000 puestos de trabajo no se han podido llenar porque no tenemos a los ingenieros y a los expertos en tecnología que se requieren. Entonces, el desafío es múltiple. Yo creo que por un lado importante es desde el vector del desarrollo del capital humano, cómo nos anticipamos, cómo estamos preparando y cómo trabajamos en conjunto con las instituciones que forman a estos talentos. Pero ahí también a lo mejor voy a decir algo medio polémico. Yo creo que la capacidad de aprender a aprender a lo largo de la vida es una habilidad que tenemos que estar desarrollando y en un futuro las empresas no debiéramos pedir ni currículum. Debiéramos mapear cuáles son tus habilidades y en base a habilidades ver dónde va a tener mejor tu destino. Y ahí hemos elaborado una plataforma espectacular que los invito a meterse, relink.cl, mapea tus habilidades, tus trayectorias laborales y en base a eso dice cuánta disrupción va a tener el sector en el que te dedicas y qué debieras hacer para reconvertirte rápidamente a un sector que tenga mayor empleabilidad. Wow, espectacular. Y estamos haciendo un piloto con las cajeras de supermercado, así que ahí después les voy a contar porque, bueno, sabemos que es una de las pegas que puede desaparecer prontamente y hay match maravillosos que están ocurriendo de reconversión en ese sentido. Y lo que tú decís, yo creo que hay que perderle el susto un poco que las empresas tenemos un rol que jugar aquí de la mano de los formadores, que las tecnologías van a ir siendo cada vez más disruptivas, pero en la medida que tú vas metiéndote a este loop, te das cuenta que está mucho más cerca de tu operación y sí dejar de pensar que porque automatice una planta, sí soy súper innovador. Aquí hay que meterse en cosas más profundas. Innovar va a ser cambiar las reglas del juego y bueno, eso las empresas lo sabemos hacer, entonces, ¿cómo no? Vamos a inspirar tal vez al Estado a ser cada vez más moderno, más eficiente y un usuario de tecnología también ultra desarrollado. Qué bonito eso que dices que las empresas somos buenas, o son buenas, perdón, en innovar y eso es algo que pueden entregarle al resto, como a la comunidad. Así. Me quedo con ese como, Oye, yo te voy a decir algo bien lindo que pasó y es un ejemplo real. Tú conoces que el programa de este gobierno no hablaba de crecimiento económico, tenía pocas menciones al tema del desarrollo industrial, sí, como desarrollo industrial, pero no como que la industria era un movilizador de cambios o un aliado transformacional. Y en ENADE, no solo los ministros que participaron, el mismo presidente Boric, mencionaron esto de la importancia de volver a crecer, y a mí me llamó la atención que muchos utilizaron como, oye, es increíble los valores que mueven a un empresario. La resiliencia, la capacidad de hacerse preguntas desconocidas, buscar caminos inesperados para resolver cosas que no les resultan. Entonces, como que se haya visibilizado ese rol, a mí me encanta. Yo me digo orgullosa y me encanta a mis consejeros que digan orgullosos, soy parte del sector privado, soy empresario, soy ejecutivo de una empresa y no tengo vergüenza de decirlo porque las empresas sí transformamos el mundo, porque las empresas somos motores de innovación, de transformación social, de capacitación, de sueños. Entonces, ya pasó la hora de que el empresario metía la cabeza como avestruz debajo de la tierra. Tenemos que salir a contar lo bacán que es emprender, lo bacán que es hacer empresa y el potencial que tenemos. Oye, la verdad es que muchas gracias, Rosario, por tu tiempo. Fue una conversación muy entretenida.
La verdad es que creo que ayuda mucho tanto tu franqueza en decir las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo como en un lenguaje tan cotidiano, tan relajado, tan distendido. Entonces, Rosario, la verdad es que muchas gracias. No queremos abusar de tu tiempo y eso. Muchas gracias a ustedes y yo creo que da a lo mejor para un capítulo 2, para que les contemos más. Oye, hay pegas súper entretenidas que estamos haciendo, yo no sé, en octubre vamos a tener noticias, pero ya llevamos un año con esto de las empresas abiertas y que han abierto las puertas, pues la seguridad nos tenía medio fregado porque nadie podía entrar a la fábrica. Visiten empresas, cuando puedan, visiten una empresa por dentro. Se mueren con lo que se van a encontrar. Buenísimo. No, la verdad, bueno, pero pregunta, Rosario, ¿hay algún tipo como de programa establecido para que la gente pueda visitar empresas? Sí, pues tenemos esta iniciativa que se llama Empresas Abiertas y está abierta a las comunidades, a los vecinos, a los colegios, a los trabajadores que vayan con su hijo, a uno común y corriente. Ahí les voy a mandar el link después para Eso. que entren a empresasabiertas.cl, creo que se llama. Bueno, y Y en dejamos el el mes de link en octubre la siempre nota del hacemos podcast. como un llamado más para que las empresas se motiven, porque es el mes aniversario de la SOFOFA, pero a mí me encantaría que en el futuro, así como el Día del Patrimonio, sea el Día de la Empresa Abierta. Me encanta. Buena idea. Sí, yo también encuentro, para cerrar, como muy, de nuevo, voy a ocupar la palabra bonita, esta visión de que en realidad esto no es una nosotros y ustedes, sino que en realidad tenemos que estar juntos y al final haciendo bien las cosas es como se gana esta confianza, abriendo las puertas es como se gana esta confianza y creo que no hay otra opción que la confianza para trabajar todos juntos y tener este país que queremos. Así que muy contento con tu visión y agradecido, Rosario. Un abrazo grande y espero que los envidio ahí con polera, que esté rico el clima ya. Un besito grande. Oye, muy buena conversa tuvimos con Rosario Navarro. Me gustó dos o tres puntos que yo encontré que estuvieron más allá de lo que yo esperaba en el sentido de esta respuesta. Ella obviamente tiene un rol importante, una posición importante, pero dijo un par de detalles con los que yo me quedo. Primero que encontré bien bonito esto de decir, mira, la empresa de verdad tiene que hacerlo bien, generar valor de verdad. No, esto es la responsabilidad social empresarial y me llamó la atención eso a mí. Como hacer solo checklist no basta. Y en ese mismo sentido, cuando ella en el fondo tiene esta visión de que la empresa debe ganarse la confianza del país. Y que sin confianza, sin hacer lo que se promete, la verdad que no se puede avanzar. Entonces, a mí me gustó su mirada optimista, pero optimista realista al mismo tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Y es que, bueno, me robaste las palabras porque iba a comentar justamente el mismo punto de no caigamos en la vendida de pomada de como la fundación o la responsabilidad social por el lado, sino que hagamos la pega, creemos valor, tratemos bien a nuestros clientes, démosle un buen trabajo a nuestros empleados. O sea, creo que ese es el corazón, es decir, cuando uno crea valor. Pero lo segundo que también yo creo que es muy importante, esta parte como de la reivindicación del rol empresarial. Es decir, todos tenemos claro de que una economía y una sociedad no funciona sin empresas. Bueno, sintámonos orgullosos de ser parte de una, ya sea porque trabajas ahí, ya sea por el rol que sea que ocupas. Y creo que eso muchas veces no se termina de discutir abiertamente y no se termina tampoco de destacar los tremendos valores justamente como la resiliencia, la innovación, etcétera, etcétera. Y lo último es que me pareció muy buena la idea de empresa abierta, como que desmitifica Sí, mucho. Muchas sí. personas, o hablemoslo en términos concretos, la mitad de la población trabaja para una pyme. Y muchas veces una pyme puede ser un boliche de barrio, puede ser una agencia, ya sea de publicidad o de algún tipo de servicio pequeña de 10, 20 personas. Pero me imagino que para mucha gente debe ser muy interesante poder entrar y ver una fábrica por dentro, poder ver una faena por dentro, poder entender lo, no sé, cómo se llenan los pisos de un gran edificio con tal vez industrias más del conocimiento, financiera. Me parece una muy buena idea, como decías tú, que se establezca, por ejemplo, un día de empresa abierta y que todo el mundo sepa de que ese viernes o ese sábado puede ir a la empresa que tiene a la vuelta de la esquina y decir, hola, me gustaría verla por dentro. Sí, la verdad que yo me fui con buen sabor de boca. Primero, no lo comentamos con ella, pero creo que hay una buena señal ya de este grupo que se ve como porque es así, digamos, voy a ser muy honesto, como dice Rosario, pero el grupo de la SOFOFA de empresarios, generalmente de avanzada edad, extremadamente conservadores,
que el líder ahora sea una líder, sea una mujer y sea una mujer además con esta visión hacia el futuro, creo que habla muy, muy bien de esta institución, rompe un poco ese paradigma, lo cual creo que yo que es súper importante para una vez más, de verdad pasar al menos en un paso del discurso al hecho. O sea, ok, nuestra cara, nuestro rostro es una mujer, es una persona con una visión de futuro, ayuda a esto, a que se empiece a generar, a que no, porque cuando los países, yo siento que cuando empiezan los unos contra los otros y está Mm. este grupo y contra el otro grupo, es el principio del fin. Entonces me voy, creo que ha ido dando los pasos correctos este muy importante grupo empresarial de la SOFOFA, con la elección de Rosario Navarro como presidenta, con iniciativas como Empresa Abierta, y esperemos que cada vez más se vaya generando confianza con el resto de los estamentos de la sociedad. Sí, no, muy de acuerdo. Nada más que decir. Lo único que sí voy a decir es que, queridos, no se les olvide recomendarle a alguien este podcast, seguirnos en su plataforma de podcast favorito, darle like. Queridos, no saben el apoyo que nos dan para que esto pueda ser sustentable, para que en el fondo todo el tiempo las ganas, el cariño que le ponemos con Daniel a buscar las entrevistas correctas, hacer el research, investigar, preparar las pautas, hacer la postproducción, valga la pena y podamos hacerlo mejor, cosa que podamos tener esta conversación que es tan importante. Sí, y yo quiero también como invitar a disentir también, o sea, si no están de acuerdo con alguna de las cosas, con respeto, por supuesto, con respeto y cariño, pero por favor coméntenlo. Si creen que deberíamos tener un invitado tal vez de otro grupo, con otra visión, 100%. Esa es la idea de este podcast. Más que decir esto es que sea una discusión rica intelectualmente, que estén las visiones representadas. Entonces, felices de que en los comentarios nos sugieran nuevos invitados, nuevas invitadas, para de nuevo más ir enriqueciéndonos unos con otros a través de una discusión, ojalá con altura de miras y sobre todo con visión de largo plazo. Exactamente. Queridos, todos, muchas gracias, que tengan una muy buena semana, muchas gracias por escucharnos. Un tremendo abrazo.